Vamos a estar viendo ahora las 7 consolas más defectuosas de la historia. Vamos a ver. Yo aquí espero encontrarme la 360, obviamente, por obvias razones. La PlayStation 3, con la luz amarilla, que también salieron bastante malas. La PlayStation 4 tenía un error muy famoso en su día. De portátiles no sé si hubo alguna. La Cibo, bueno, pero es que la Cibo, ¿a quién le importa, sabes? Vamos a ver si toca consolas underground. La PSP por la batería, a mí me reventó. A mí la batería de mi PSP 3000, un día la agarré y dije, ¿por qué está embarazada mi PSP por detrás? La abrí y estaba eso medio reventado, chorreando veneno ácido del demonio, y dije, hostia puta, ojito al parche, mamita. Bueno, vamos a ver cuáles son las 7 más defectuosas. A ver. Sí, esas son mis apuestas. Otras que sean defectuosas, no conozco muchas que sean conocidas por defecto. Vamos a ver qué tal. Consolas legendarias, consolas revolucionarias y consolas que fueron un verdadero desastre. Algunas fueron víctimas de su ambición y otras de su pésima ejecución técnica, y unas cuantas simplemente estaban rotas desde que salieron de la caja. Hoy te traigo un repaso de las 7 consolas. Ese parecía el Momo, pero gringo, ¿verdad? Más defectuosas de la historia, esas que hicieron que miles de jugadores quisieran lanzar el control por la ventana. Prepárate, porque algunas de estas fueron errores tan costosos que casi destruyen a sus compañías. Cuando se lanzó en 2005 la Xbox, no podía faltar. 360, pero qué pedazo de videoconsola, que no conozco ni un usuario de 360 que haya sido usuario de 360 que no diga GOAT. Plan, el que ha tenido una 360, el que tuvo en su día una 360, Dios. Que vaya maravilla. parecía la gran apuesta de Microsoft para dominar el mundo del gaming. Cuando Xbox tenía juegos. Este fue el único... A ver, la primera Xbox estuvo bien, pero realmente la única etapa verdaderamente competitiva de Xbox fue la 360. La One... Es que, mira, voy a decir una cosa, porque yo fui usuario de PlayStation 4 y de One. Tuve ambas experiencias. Voy a decir una cosa. La generación de PlayStation 3 y 360 acabó empatada, ¿vale? Más o menos empatada, aproximadamente. PS3 remontó. Si Xbox no llega a hacer lo que hizo en la presentación y llegan a hacer las cositas un poco mejor y llegan a centrarse más en el usuario y en el gamer, la Xbox One se la hubiera metido por el ano a la PlayStation 4. Esto es totalmente personal. ¿Por qué? Porque esto es completamente personal. PlayStation 4 tenía el tema de los exclusivos, que por ahí se hubiera zafado, pero debo decir que yo tuve un Xbox One S y he tenido 2 PlayStation 4. La experiencia de la One era muy superior. Muy superior. Todo era más fluido, hacía mucho menos ruido, porque... No sé si os acordáis, pero la Play 4 era un reactor nuclear. La Play 4 hacía un ruido, hacía un calor, se crasheaba porque se calentaba mucho. La One, yo tuve una One S, una edición del Battlefield. Era fina como... No hacía ruido, no había manera de calentarla. Era fina, como la hoja de una espada. La Play 4 tenía a su favor God of War, Spider-Man, sus cositas, ¿no? Que por ahí, pues yo no creo que la diferencia, pero yo creo que hubiera habido mucha más pelea. Yo creo que hubiera habido un combate parecido al de la 360 y la PlayStation 3. Hubiera habido ahí un combate parecido. Aparte de la presentación, también una cosa que la cagaron mucho fue en el diseño. La Xbox One S, para mí, era preciosa, pero la Xbox One original...
La vi en persona porque tuve un amigo que se compró la One original. Parecía un VHS. Era muy fea. Muy aparatosa, muy pesada, muy fea. No había por dónde defenderla. Aparte sí que era un poquito... La PlayStation 4 de normal pillaba las resoluciones un poquito mejor que la One. Eso es verdad. También pasó en la generación anterior. Pero yo pienso que la generación hubiera estado mucho más peleada y yo creo que los que probaban la One les gustaba más la experiencia de One que la de PlayStation 4. Moderno, con gráficos avanzados, un enfoque sólido en el juego en línea y una buena cantidad de juegos de lanzamiento, la consola despegó rápidamente. Sin embargo, a los pocos Ese mando BlackBerry. meses comenzaron a aparecer reportes masivos de fallos irreversibles que afectaban al sistema. El ahora temido anillo rojo de la muerte. Sony hicieron la gran barba negra y jugaron sucio. A mí no me parece que Sony jugó sucio. Sony jugó lo que tenía que jugar. Sony lo hizo perfectamente porque se la dieron en bandeja. ¿Tú no hubieras hecho lo mismo? Se la dieron en bandeja. Regalaron el culo. Sony no tiene culpa de que Microsoft diera puta vergüenza. Ellos recogieron los frutos. No, hombre. No, faltaría más, que va. Para mí Sony estuvo muy aguda. No era un simple bug, era una sentencia de muerte para la consola. El verdadero problema radicaba en la calidad de los materiales usados en su fabricación. El disipador térmico era insuficiente, la pasta térmica mal aplicada y la carcasa no permitía una buena ventilación. Todo eso hacía que las soldaduras internas se agrietaran con el calor, interrumpiendo la conexión del chip gráfico. A esto se le sumaba que Microsoft, en su afán por ganarle el mercado a Sony, por cierto, el Prime estético de la 360 como videoconsola, espectacular. Menos la última que sacaron, la Super Slim. La Xbox original y la Slim, qué puta superioridad estética, qué barbaridad. Lanzó la consola sin completar adecuadamente las pruebas de resistencia térmica. El resultado fue un fallo que afectó a millones de unidades, obligando a Microsoft a extender la garantía a 3 años y rediseñar el hardware en múltiples ocasiones. Esta es la que yo tuve, mira. Bueno, y la tengo todavía, pero está en Alicante. A pesar de todo, la comunidad respondió con memes, parodias e incluso rituales para intentar revivir consolas. Algunos usuarios las metían al congelador o las envolvían en toallas para recalentar las soldaduras. Las leyendas urbanas para arreglarla. Técnicas desesperadas para una consola que, pese a sus fallos, sigue siendo recordada como una de las mejores y más defectuosas. La PlayStation 3 llegó en 2006 con una visión futurista, pero su ejecución fue una mezcla de aciertos y errores. Su diseño FAT destacaba por ser elegante y robusto, pero también escondía un enemigo silencioso: el calor. Al igual que la 360, esta consola también sufría por un sistema de enfriamiento ineficiente, pero en lugar de anunciar su fallo con luces, simplemente dejaba de funcionar. Y es que así nació la luz amarilla de la muerte, una señal que pocos entendían al principio, pero que pronto se volvió común. El motivo del fallo era técnico. Las soldaduras sin plomo utilizadas bajo normativas ambientales eran más frágiles ante los cambios térmicos. Cada vez que se encendía y apagaba la consola, esas soldaduras se expandían y contraían hasta que finalmente se rompían. Esto no solo afectaba al GPU, sino también al chipset, uno de los más complejos de su generación. Y como el fallo no era inmediato, muchas PlayStation 3 FAT murieron justo después de terminar la garantía, dejando a los usuarios con una máquina de $600 completamente inutilizable. Además, su lector de Blu-ray también presentaba problemas. Algunos modelos tenían fallas de fábrica que impedían leer discos correctamente al cabo de un tiempo, algo que resultaba crítico en una consola que dependía de ese formato. Los usuarios más técnicos nos vamos platicando, llegamos a un lugar, nos sentamos, comienzo a besarte, comienzo a bajar por tu cuello, comienzo a recostarte poco a poco en el pasto y meto mi mano bajo tu pantalón. Pues entonces, mientras tú me masturbas, yo comienzo a masturbarte también. Comienzo poniendo mi dedo en tu clítoris y a masajearlo, mientras tú pones tu mano en mi verga
comienzas a jalármela. Imagina que estamos en un bosque, estamos caminando. Demonio, muchas gracias. ¿Para el Buba o para el ZZ? Tú dime. Intentaron reparaciones caseras con pistolas de calor y hornos, pero los resultados eran temporales. Sony solucionó estos errores en la versión. La PlayStation 3 Slim es también bestial, ¿eh? Bonita, bonita, bestial. Slim, pero para entonces ya había una generación de jugadores frustrados y con una consola que parecía una obra de ingeniería, pero no de durabilidad. O bueno, o tal vez sea para un vídeo, no lo sé. Que me diga ahora, demonio. Puede ser para un vídeo. No me decido, que el público decida. Cuando Nintendo lanzó la Switch en 2017, parecía tener entre manos Tiro una moneda. Ahora. La fórmula perfecta, portátil y sobremesa en una sola máquina. Pero el gran talón de Aquiles fue algo tan pequeño como crítico: los Joy-Con. La verdad es que lo de los Joy-Con fue... Hasta Sassel lo criticó. O sea, imaginad el problema con el tema de los Joy-Cons, que hasta Sassel, el único vídeo que hizo criticándolo a Nintendo fue el tema de los Joy-Con, porque es espectacular, ¿eh? Desde el primer año, miles de Es para un vídeo, vale. usuarios empezaron a notar que el personaje se movía solo o que el cursor en pantalla se desplazaba sin control. Lo que parecía un error de software pronto fue identificado como un problema físico. Los Joy-Con de la 1 son los peores controles que he usado. Te digo más, Cero. Mira, yo le regalé, creo que fue por San Valentín, le regalé a mi mujer, le regalé una Nintendo Switch Lite del Animal Crossing. Es abismal la calidad de control que tiene la Lite en comparación a la normal. O sea, es una bestialidad la diferencia de tacto, de calidad de control que tiene. O sea, los Joy-Con que tiene, que no son Joy-Con, pero digamos los Joy-Con que tiene la Lite son bestialmente buenos, tío. Pero los de la normal son un maldito asco. Es espectacular. El infame Joy-Con Drift. El origen del drift se debe a una combinación de diseño y materiales. El stick analógico contiene una pequeña lámina de grafito que, con el uso, se desgasta y pierde contacto. Terópodo, Caracolito, ¿algún mod me puede fijar el vídeo de demonio, por favor? Si sois tan amables. Adecuado. Además, el diseño abierto permitía que partículas de polvo o humedad entraran con facilidad, afectando aún más la precisión. Además, da igual cuánto cuidaras la máquina, porque yo mis máquinas las cuido mucho. O sea, mis videoconsolas están... Si yo os enseño mi PlayStation 2, parece que la compré ayer. Si yo un día os la enseño, la Play. Mi PlayStation 2 es la Slim plateada. Está... como nueva, literalmente como nueva. La situación fue tan grave que Nintendo enfrentó múltiples demandas colectivas en Estados Unidos. Los de Play 4 tienen el triple de drift. No experimenté drift en la PlayStation 4. Y Europa, lo que los obligó a ofrecer reparaciones gratuitas, pero sin reconocer oficialmente de que se trataba de un defecto generalizado. A nivel técnico, lo más preocupante es que el fallo no se ha solucionado del todo. Incluso las versiones actualizadas como Ok, pipero. la Nintendo Switch OLED o la Lite siguen siendo... La Lite es un producto. Yo me quedé loco. Yo se la compré porque ella le gusta mucho el Animal Crossing y tal. Y yo cuando la tienes y tal, digo, coño, es la bomba. La Switch Lite es la bomba, ¿eh? Yo la sigo recomendando. Vulnerables al drift. Y lo peor es que, al estar integrados en el cuerpo de la Switch Lite, los Joy-Con no pueden cambiarse, obligando a enviar toda la consola al servicio técnico. Este fallo es aún más grave si consideramos que afecta a niños, padres casuales y jugadores. Sí, estoy 100% seguro de que habrá versión Lite de la 2. Estoy 1000% seguro. Pero tendrán que ver cómo mejorar el tema de la batería, yo creo.
hardcore por igual. En resumen, un error que ha manchado la reputación de una consola excelente y que sigue vigente hasta el día de hoy. La Atari Jaguar fue, en papel, una consola de 64 bits lanzada antes que sus rivales directos, lo cual le daba una ventaja teórica en potencia. Pero esa potencia nunca se tradujo en una experiencia de usuario sólida. La razón, una arquitectura extremadamente... Nintendo Switch Lite 2, 600 euros. No, yo estimo que saldrá a unos 380, más o menos. complicada. El sistema contaba con múltiples procesadores que no se comunicaban bien entre sí. El Tom para gráficos y el Jerry para sonido, Sherry, junto con un Motorola 68000 de respaldo. La mayoría de los desarrolladores simplemente usaban este último, el más antiguo y limitado, porque el resto era un infierno de programar. Esto provocó que muchos juegos parecieran de 16 bits, muy por debajo de lo que la Jaguar prometía. Además, el control era uno de los más incómodos jamás fabricados, con una extraña sección numérica que requería plantillas de cartón para cada juego. Técnicamente, la consola sufría congelamientos, errores de carga y una tasa de cuadros irregular en varios títulos. La interfaz del sistema tampoco ayudaba, era poco intuitiva, lenta y con tiempos de respuesta erráticos. La falta de herramientas de desarrollo hizo que pocos estudios apostaran por ella, y los que lo hicieron lanzaron títulos apresurados o mal optimizados. En lugar de consolidarse como pionera, la Jaguar se convirtió en un ejemplo clásico de cómo no diseñar una consola. Incluso a nivel físico, el hardware presentaba problemas con las conexiones del cartucho, que a veces no encajaban bien o requerían reinicios constantes para White Man Can't Jump. ¿Qué era ese juego, tío? What the fuck, ¿qué era ese juego? funcionar. Fue la última gran apuesta de Atari y terminó siendo su último clavo en el ataúd. Lanzada en 1994, la Sega Saturn tenía un objetivo claro: ganarle a Sony y continuar el legado de la exitosa Genesis. Su hardware era impresionante para la época: 2 CPUs, varios chips gráficos y capacidad para sprites 2D de alta calidad. El problema fue que este poder no estaba bien distribuido. La programación paralela era un infierno y los estudios no podían exprimir su potencial. Pero más allá de lo difícil que era desarrollar, lo siento, eres el Potential Man. Para ella, también estaba plagada de fallos físicos. El lector de CD era propenso a errores de lectura. Muchos usuarios experimentaban que la consola dejaba de cargar los juegos o mostraba pantallas congeladas justo antes de iniciar la partida. Internamente, los condensadores de baja calidad empezaban a fallar con el tiempo, provocando apagones aleatorios. Algunos modelos tenían fuentes de alimentación inestables que podían quemar la placa base. Incluso los cables de video eran frágiles y se dañaban con facilidad, generando imágenes distorsionadas o sin color. Por si fuera poco, el lanzamiento en América fue apresurado y mal ejecutado. Sega la lanzó meses antes de lo previsto, lo que dejó a los desarrolladores sin tiempo para optimizar sus juegos y a los retailers sin consolas suficientes. En lo técnico y en lo comercial fue una tormenta perfecta. La Saturn tuvo grandes joyas en Japón, pero su rendimiento global fue decepcionante, con una reputación marcada por problemas técnicos y un diseño que ni los propios ingenieros de Sega querían defender en retrospectiva. La Neo Geo CD fue la oportunidad de SNK para ofrecer un catálogo arcade a un precio más accesible, ya que la versión en cartuchos era prohibitiva. Pero su error fatal fue elegir un lector de velocidad 1X en un momento en que la competencia ya ofrecía velocidades superiores. Esto generaba tiempos de carga de más de 1 minuto entre combates o escenas. Joder, qué asco. Especialmente hasta para la época. En juegos de lucha con muchos personajes y escenarios detallados. La Neo Geo no era absurdamente cara. A día de hoy, a nivel de coleccionismo, hay un montón de especulación y chingadera con la Neo Geo. Este fallo no solo afectaba la experiencia de usuario, sino que interrumpía el flujo del gameplay. Morías, esperabas. Cambiabas de personaje. Morías, te ibas, te cagabas, volvías. Esperabas. Terminaba una ronda.
Como siempre, SNK siendo barrido, ¿no? Y a cargar otra vez. Clásico. El sistema tampoco tenía memoria interna suficiente, por lo que muchos juegos requerían memory cards externas, aumentando aún más el precio total. Además, el lector 1X se dañaba con facilidad y su reemplazo era costoso y difícil de encontrar. Incluso los modelos posteriores como el Neo Geo CDZ, que mejoraban Televisores con aura, ¿eh? ¿O no? ligeramente la velocidad, no lograron salvar la reputación de la consola. Su biblioteca era excelente, pero la ejecución técnica la enterró. Se volvió una consola de nicho, querida por los coleccionistas, pero totalmente inviable para el jugador promedio que solo quería encender su máquina y jugar sin esperar eternamente. Eso era cuando tu madre te decía cuando eras pequeño, tienes 15 minutos para jugar, ¿eh? Y te encendías la cosa esta. Y no te daba tiempo ni a echarte un combate. Y se te quedaba la cara del que pro, ¿sabes? El 3DO es una de las consolas más curiosas de esta lista. Lanzada en 1993 por The 3DO Company y licenciada a fabricantes como Panasonic, Goldstar y Sanyo, esta consola era un experimento que sonaba bien en teoría, permitir a múltiples fabricantes crear su propia versión del hardware, pero esta libertad terminó generando una inconsistencia brutal en la calidad de las unidades. Algunos modelos tenían puertos de control defectuosos, otros presentaban errores en la lectura de discos o sobrecalentamiento. Como no había una regulación estricta sobre los componentes internos, el rendimiento entre una consola y otra podía variar. Técnicamente, el lector CD también era lento y propenso a dañarse, lo que afectaba el acceso a cinemáticas y niveles en juegos como Need for Speed o Gex. Su diseño modular también causó problemas, al tener solo un puerto de control. Yo tuve un VHS Sanyo y tele Sanyo de estas. Es una marca medio rara, la verdad, medio pocha. Bueno, ya es mi segundo mes apoyándote, eres un de mis youtubers favorito, post quieres aguante Kissy y eres grande. Gracias, demonio, muchas gracias, hermano. Ya te lo agradecí antes. No sé por qué las subs salen como 2 veces, pero bueno, da igual. Muchísimas gracias, tío. Te quiero un montón. Muchas gracias, demonio. Los mandos tenían que conectarse entre sí en cadena, lo que generaba interferencias o fallos de entrada si uno de ellos estaba dañado. El sistema operativo del 3DO, aunque When the sub is sus. avanzado, no estaba optimizado, y algunos juegos tardaban más de un minuto en cargar por completo. A nivel comercial fue un desastre. Costosa, poco confiable y sin exclusivas fuertes. El 3DO se convirtió en un ejemplo de cómo la ambición mal gestionada puede hundir incluso las mejores ideas. Las consolas de videojuegos pueden ser máquinas. Al menos hoy en día, si tengo que decir algo positivo de la industria del videojuego hoy en día, es que al menos las cosas no salen tan rotas. No, las consolas al menos. Los juegos sí. O sea, ahora el hardware sale no se rompe, pero los juegos están todos súper bugueados, súper poco optimizados. O sea, ahora se ha invertido todo un poco, ¿no? Increíbles, o pueden ser pesadillas disfrazadas, ya sea por errores de hardware, decisiones apresuradas o simplemente mala suerte. Estas 7 plataformas quedaron marcadas por sus defectos técnicos más que por sus juegos. Son lecciones duras que nos recuerdan que incluso los gigantes pueden caer si no cuidan los detalles. ¿Tú tuviste alguna de estas consolas? ¿Sufriste? Bueno, la Switch la mirabas mal y hacía los del gas. ¿Eso quién te lo ha dicho, Terópodo? ¿Eso quién te lo ha dicho? ¿Se te ha roto a ti la Switch? La Switch no se rompe tan fácilmente. La Switch está hecha para ser tipo juguete, como todas las consolas de Nintendo. La Switch no se rompe así a lo pendejo. Es verdad. La Switch no se rompe. O sea, la Switch, la propia pantalla que tiene es más culera porque está hecha para ser... Es como de plástico. Es de estas que se rayan porque son como de plástico. La Switch, un panita que dice que se le cayó desde la cama e hizo los del gas. Pues tú, pues tendría mala suerte, porque la mía se ha caído de la cama, la mía de todo, y eso tanquea, eso tanquea. Las consolas de... Es como si yo digo, no, a mí se me rompió la Nintendo DS Lite, así que qué mierda. No. O sea, yo tuve mala suerte, pero son resistentes, son resistentes. Se me dañaron 2.
Pues qué raro, tío, la verdad. O sea, no sabría decirte. Alguno de estos errores, cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete al canal y dale click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Es que no aguanta un balazo, es una mierda. No aguanta un balatro. ¡Oh!